Le dislocaron los hombros, los tobillos, las muñecas. Yo pensé que le habían cortado un pie y por eso pensé que toda la sangre. Dije, ¿qué niña sobrevive a esto? Mi niña no fue una guerrera, era una niña y lo que quería era llegar a casa. Nunca hemos sabido si Fátima en realidad tenía el corazón. Yo pienso que no. Si me quieren matar, háganlo. Bienvenidos y bienvenidas a Amordazados. Este no es un espacio fácil, pero sí necesario. Aquí hablamos de historias que duelen, de ausencias que pesan y de vidas que fueron arrebatadas. Yo soy Mariana Hernández y esto es Amordazados. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Amordazados. En esta ocasión tenemos a la mamá de Fátima Quintana. Lorena Gutiérrez nos acompaña hoy. Se cumplen 11 años del feminicidio de esta pequeñita de 12 años que fue brutalmente asesinada por 3 hombres en el 5 de febrero del 2015. Señora Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Amordazados, donde su voz y donde buscar justicia para aquellas mujeres que no la han tenido y que seguimos buscando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por abrir estos espacios que son muy importantes para nosotros. Yo quiero decirles a ustedes que mi agradecimiento es infinito, ya que ustedes sí nos escuchan. Gracias por escucharnos. Señora Lorena, quisiéramos empezar a platicar y conocer un poco más a Fátima Quintana Gutiérrez, de 12 años. ¿Cómo era ella? ¿Cómo la recuerda usted? Fátima era una niña, solamente eso, una niña. Yo la recuerdo feliz, con muchos sueños. Fátima era una niña que tenía sueños, sentimientos propios, inteligencia, fuerza. Y yo estoy segura que si Fátima, que sé que el hubiera no existe, estuviera, ella hubiera logrado alcanzar sus metas, sus sueños. Fátima le encantaba la escuela, le encantaba ir a la secundaria. Ella no nos permitía que le dijéramos, ay, Fati, hace frío. En el lugar donde vivíamos es la montaña alta de Lerma y hace frío. Y a veces yo le decía, es que hace muchísimo frío, hija, hoy no vayas. Y me decía, no, mamá, sí tengo que ir. Acompáñenme a la parada, ya es hora. Y yo, sí, hija, ya me iba. Era muy dedicada a sus estudios. Era muy perfeccionista, era una niña, pero era muy perfeccionista. Sus trabajos eran siempre perfectos. Fátima estaba en el cuadro de honor. A mí, la verdad, me llenaba de orgullo llegar a la secundaria cuando había reuniones y subir la escalera y ver la foto de mi hija en el cuadro de honor. Era muy satisfactorio para mí saber que mi hija tenía sueños y tenía toda esa vitalidad que tienen las niñas. Y la realidad es que extraño mucho a Fátima. Su voz era fuerte y yo siempre le decía, porque cuando llegaba a casa que la mandaba, que iba a la tienda o que iba al ciber a hacer algún trabajo con su hermano Dani, yo escuchaba, pisaba fuerte y yo decía, es Fátima, porque solamente ella pisa de esa manera, se escuchaba su pisada fuerte. Y le digo a mi esposo, después de que ella no estuvo, siempre extrañé sus pisadas, su pisar fuerte, sus risas, sus gritos, sus juegos con Daniel. Daniel era su persona favorita. Era su hermano, yo estoy segura y sé sin temor a equivocarme que era una de las personas a las que más amaba, su hermano.
y su papá. Su papá era su amor. Fátima era eso, una hermana muy amorosa, una hija muy amorosa. Yo no digo que a mí no me quisiera, por supuesto que me quería, pero sé muy bien que sus grandes amores eran su papá y su hermano Dani, sus sobrinos Iker y Tamara. Y otro de sus amores también la poesía. Aparte. Rubén Darío, uno de sus favoritos. Margarita, su poema favorito. A ella, después de llegar a casa, después de un día normal de clases y sentarse a hacer su tarea, le gustaba salir con mi hijo Dani al patio a jugar y columpiarse en un árbol inmenso que tenemos en el patio de la casa, donde mi hijo Omar les puso un columpio y ahí todas las tardes se la pasaban después de hacer tarea y comer ahí con mis nietos Iker y Tamara. Y regularmente a Fátima le gustaba que me sentara yo al pie del árbol, en todas esas hojitas que soltaba el árbol, y que le recitara Margarita. Hacía muy poco que había habido un concurso en la secundaria y ella quería recitar Margarita, solo que yo le dije, Fátima, es que es muy poco tiempo y no te la vas a aprender, es larguísima la poesía de Margarita. Le digo, y necesitas aprendértela bien, mejor una más corta. Y me dice, ¿cuál, mamá? Y le digo, ¿te parece que tú y yo repasemos la de En paz de Amado Nervo? Y me dice, ¿me dejas leerla? Le digo, sí, léela, y después de que la leas me dices sí estás. Y sí, estuvo de acuerdo. Y recitó la de En paz de Amado Nervo y ganó. Y seguían Daniel y ella porque era su poesía favorita, la de Margarita. Y esa poesía nos trae muchos recuerdos. No solamente después de que faltó Fátima, después de que faltó Daniel. Porque después de que ya no estuvo Fátima, también Daniel me decía, mamá, yo también me voy a aprender, y de hecho sí se la aprendió. Dice la de Margarita porque es exactamente lo que era Fátima, una princesa que se fue y no regresó. Y yo le decía así. Entonces, para nosotros esa poesía es muy importante, ¿sí? Más que era la favorita de Fátima. ¿Sí? ¿Cómo no recordar, verdad? Vamos, la parte en que dice, Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes, un trono de malaquita y un gran manto de tisú, y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor, con un verso, una perla, una pluma y una flor. Pues se fue la niña bella, bajo el cielo y sobre el mar, a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Sin duda alguna, un poema con el que Fátima se sentía identificada y que también le llevó grandes amores. Y entre esos amores también la medicina. Quería ser doctora. Fátima quería ser médica. Ella siempre nos decía, mamá, yo voy a ser doctora porque te voy a curar a ti y a mi papá de todas sus enfermedades. Yo quiero que ustedes estén conmigo y que vivamos juntos siempre, mamá. Y estoy segura que mi hija lo hubiera logrado. Pero ustedes saben lo que pasó. ¿Cómo era Fátima en casa? No, por lo que nos narra su cuarto, ¿cuál era su color favorito? ¿Cuál era la comida favorita de Fátima? Su color favorito de Fátima era el azul. Y su comida favorita era la carne.
Fátima comía carne de toda, menos verduras. No le gustaban, comía muy poco verdura, pero su comida favorita era todo lo que tú le pudieras dar con carne, o sea, carne. Y pues esa era Fátima. Hasta el día de hoy, pues, y yo pienso que siempre, nosotros nunca vamos a dejar de extrañarla. ¿Cuál es el momento y cuál es el recuerdo más hermoso que tiene usted de Fátima? Yo pienso que los recuerdos se atesoran, ¿no? Y para mí mi tesoro es los años que Fátima me regaló. No tengo un solo recuerdo que yo te diga, este es el favorito. Para mí, los 12 años de vida que Fátima me regaló y que me escogió como madre son los mejores, son un tesoro para mí. Mis hijos para mí son mi vida y mi tesoro, y Fátima vive y vivirá en mí hasta el último día de mi vida. Señora Lorena, sé que es muy complicado, pero ¿qué fue lo que pasó aquella mañana del 5 de febrero cuando ustedes acompañan a Fátima a la parada para que se vaya a la escuela allá en Lerma, en Toluca? Pues, ¿cuáles son las últimas horas que usted recuerda de Fátima previa a esta? Yo recuerdo cuando me gritó, ya me voy, mamá, es tarde. Y se oyó, o sea, se asomó, me dijo adiós. O sea, ya habíamos estado en la cocina porque pues desayunaba muy poco, como todos los niños. Desayunaba muy poco y deprisa. Solo fue corriendo por su mochila, yo estaba en mi recámara ya había entrado yo otra vez. Solo se asomó y me dijo adiós. Fueron los últimos momentos que recuerdo con mi hija, después de que desayunó muy poquito y me dijo adiós. Verla, oírla que caminó deprisa, los pasos de mi esposo atrás de ella, y fue lo último. Jamás volví a ver a Fátima, fue lo último, ese adiós. Nos vemos al ratito, mamá, ya es tarde, y salir deprisa, con su papá atrás de ella. Eso fue lo último que recuerdo de Fátima. Fátima salía de la secundaria. Ella, cuando iba de regreso a casa, iba con amiguitas, iba sola. ¿Qué fue lo que les dijeron previo al ataque cobarde que tuvo Fátima? Bueno, pues ese día ella era la encargada de la biblioteca junto con su maestra de biología. Después de que pasa lo de Fátima, la maestra nos dice que se entretuvo un poco con ella en la biblioteca, pero que salió corriendo y llegó justo a la parada del autobús cuando estaban ahí todos sus compañeros. Eran bastantes compañeros que subían en el autobús y se iban bajando poco a poco. Y bueno, pues Fátima, donde bajó, iba acompañada en el autobús por varios compañeros y compañeras que vivían más adelante y antes que Fátima. Fátima baja con su compañera, con Salma, y Salma, vamos, ya se conocían perfecto porque habían ido al kinder juntas y fueron a la primaria juntas, pasan a la secundaria y van a la misma secundaria y en el mismo salón. Entonces bajan del autobús, caminan, la mamá de Salma sí llegó a tiempo por Salma, y empezaron a subir y Fátima iba atrás de ellas. O sea, no propiamente iba caminando con ellas, platicando, no, iba atrás de ellas. Y en el caminar, pues vecinos de las casas, sí, ellas nos platicaban que también ellos vieron a Fátima pasar, incluso que pasaba sin saludar. Era una niña, o sea, no necesariamente los niños siempre... pero sí todos la ubicaban y nos decían, sí, nosotros la vimos subir, la mamá de Salma, y Salma sí, la vimos cuando entró donde se desvió a la vereda. Seguimos caminando, señora Lore, y Salma me decía, del poste yo volteé y Fátima iba caminando, y Misael, Luis Ángel y José Juan
en el barandal de herrería, silbando hacia donde venía Fátima. Dice, pero yo me volteé y seguí. A unos pocos metros vive Salma. Entonces, pues ya pasó. Ese día, pues nosotros estábamos en casa y nos entretuvimos haciendo de comer. Mi esposo estaba pelando 2 pepinos, mi hija Jimena estaba picando una lechuga. Esto después de que llegamos yo tuve una junta en el centro de salud del pueblito cercano y mi hijo Dani iba en la primaria en sexto y mi hija Jimena justamente era 5 de febrero. Jimena fue a apuntar a mis nietos al kinder. Entonces, cuando me vieron en el centro de salud, nos dijeron a mi esposo y a mí, justamente también era día de descanso de mi esposo los jueves. Era jueves 5 de febrero del 2015. Entonces, estábamos mi esposo y yo, y ya pasó mi hija Jime con mi hijo Omar. Y nos dice, mamá, voy a apuntar a los niños. En cuanto termines, pues vas por Dani y nos vemos, compramos de comer, nos vamos todos juntos a la casa. Sí, y así fue. Llegamos a la casa, eran 2:15 cuando llegamos a casa. Y pues yo me iba a descansar un ratito y mi esposo me dice, no, mejor vamos a hacer de comer, porque Fátima va a llegar y va a tener hambre. Y yo sí, nos metimos a la cocina, Jimena, mi esposo, Dani y yo. Y yo empecé con lo de hacer la sopita, mi esposo a ayudarme a pelar 2 pepinos y Jime a picar una lechuga. Acabó mi hija, mi esposo iba en el segundo pepino. Yo estaba adorando la sopa, ya había molido el jitomate. Y de verdad que se los digo, yo sentí algo. O sea, algo me dijo, Fátima no está bien. Y inmediato volteé y le dije a mi esposo, ¿qué hora es? Porque antes de meternos yo le dije a Dani, de entrar a la cocina, Dani, ve por Fátima. Y me dijo, mamá, son 2:15. Fátima apenas va saliendo de la secundaria. En lo que llega, yo me voy por Toñito y por la mamá de Salma. Toñito también es hermano de Salma y tiene la misma edad de Daniel. Bueno, tenían la misma edad igual, iban en la primaria, en el kinder y en la primaria juntos. Y me dice, ya voy por Toñito y por Pati y vamos por Salma y por Fátima. Y le digo, ok, y ya. Pues de verdad te lo digo, yo no pienso que pasó más de 15 minutos. Cuando yo volteé le dije a mi esposo, él inmediatamente se paró, fue a la recámara, que es donde había el reloj, y regresa y me dice, son 3:40. Y le digo, vas en el segundo pepino. Jimena picó una lechuga, yo no he acabado de hacer una sopa, que en 15 minutos la hago. ¿Cómo pasó el tiempo tan rápido de 2:15 a 3:40? Dani venía por el pasillo, mi esposo se levantó inmediato y se salió. Yo me fui a la recámara, me puse mis tenis porque ya traía chanclas y me los puse sin abrochar y me salí corriendo atrás de ellos. Mi hija Jimena y Omar estaban en el patio, estaban llenando las lavadoras porque iban a lavar. Cuando yo di la vuelta, me gritó Jimena, ¿dónde vas, mamá? Y le digo, por Fátima, Jimena, son 3:40. Y Jimena me grita, no es cierto, mamá, no son 3:40. Y mi papá y Daniel, ¿a dónde van? Por Fátima. Ya te dije que son 3:40. Y mi hija, no es verdad. No le hicimos caso, corrimos. Yo a lo lejos veía a Daniel y a mi esposo que iban corriendo. Yo vi una vecina que me gritó, Lore, ven, ven. Y le dije, no, Rosa, espérame, no. Son 3:40 y mi hija no ha llegado. Eso no era común. Claro. Entonces seguí corriendo y a lo lejos veía a Dani y a mi esposo. Pero justamente me paré en el barandal de palitos de la casa de Luis Ángel y Misael. Haz de cuenta como si algo me dijera aquí. Ahí me paré. Me paré y es un terreno pequeñito, alcanzas a ver perfecto, tenía la puerta abierta y alcanzas a ver perfecto desde la bardita de palitos estaba Misael sentado en el reposabrazos del sillón viendo hacia afuera quién iba pasando. Y entonces yo le pregunté, Misael, ¿no viste pasar a Fátima? Se me hizo extraño desde el primer momento verlo tan limpio. Traía una sudadera blanca y una gorra blanca.
pero pues, y me dice, no, no la vi. Y le digo, ¿de verdad estás seguro? Sí, no la vi. En eso escuché que alguien venía corriendo y volteé y era Daniel, porque ahí hace como Y el camino, la vereda por donde entró Fátima y el camino grande. Solamente das 2 pasos y estás en el camino grande. Y entonces yo vi que era Daniel y le dije, Dani, ¿fuiste con Salma a preguntar por Fátima? Y me dice, no. ¿Por qué vamos? Me pasé y me fui. Nos fuimos. Salma vivía a unos metros. Te puedo decir que si lo cuentas en casas, 3, 4 casas, y vive Salma. Entonces fuimos y Salma estaba en su patio, en el lavadero, lavando trastes, y me dice, yo le pregunté, Salma, ¿Fátima se vino contigo? Sí. ¿Estaba aquí contigo? No. ¿De dónde la viste que se fue por la vereda? Okay. ¿Me puedes venir a decir, Salma, en dónde viste a Fátima por última vez? Sí, se salió conmigo, pero Toñito salió. Okay. Y se vino Salma, Toño, Dani. Llegamos otra vez a la casa de ellos. Nuevamente, Misael ya estaba en el patiecito parado. Y le pregunté, Misael, ¿no viste pasar a Fátima? No. Oí ruido de la ventana de arriba, era Luis Ángel. Volteo y lo veo. Se me hizo, o sea, no traía playera y traía el pelo mojado. O sea, okay. Y se acababan. Sí, ¿sí? Y volteo y le digo, ¿no viste pasar a Fátima, Luis Ángel? Dije, si Misael de aquí tiene visibilidad a 150, 200 metros, el de arriba mucho más. Y le pregunté y me dijo, no, no la vi. Él siempre contestaba muy mal, siempre andaba como enojado. Y en eso Salma les contesta, claro que la vieron, porque yo iba ahí en el poste y ustedes estaban aquí en el barandal de herrería con el pelón y estaban silbando a donde venía Fátima. ¿Por qué le dicen a la señora Lorena que no? Y en ese momento le digo, Salma, camina y dime dónde viste por última vez a Fátima. Y Salma caminó y me dijo, aquí. Yo me quedé ahí en el barandal y me dice, aquí. Le digo, vente, Salma, vayan allá arriba, toquen las campanas y avísenle a toda la gente que me vengan a ayudar a buscar a Fátima, porque se perdió, se la robaron. Y le dije a Dani, tú pasa a casa y dile a Jimena y a Omar. Le digo, y después se van a tocar las campanas. Y le avisan a toda la gente. Sí, los niños se fueron. Ya había vecinos asomándose, viendo pues que no era normal eso. Sí, claro. Caminé hacia donde me dijo, yo le pregunté también a Salma, ¿quién está en tu casa? Y me dijo, mi papá. Nos conocemos desde niños. Y le digo, dice, pero está dormido porque acaba de llegar de trabajar, trabaja de noche. No importa, Salma, levanta a Toño y dile que me venga a ayudar a buscar a Fátima. Sí, y se fueron los niños a hacer lo que yo les mandé. Caminé a donde Salma me señaló y todo el tiempo me vieron ellos. Ellos no hicieron nada en ese momento. Nada más me veían. Caminé y no bajé más de 2 metros. Está en declive el terreno, abajo va la Naucalpan Toluca. Y tú escuchas los trailers y todo. Entonces bajé tantito y estaba la sudadera de mi hija. La levanté y me di cuenta que las mangas estaban hacia adentro, como si lo hubieran agarrado así y me jalaron. Ella dejó las mangas por dentro. Y su sudadera era café y el beige, y enfrente era beige, y todo era café, con vivos en beige. Todo estaba lleno de sangre, lo beige. Y en el momento que la levanto me doy cuenta que en un zacate de aelos que había un cuchillo de mango café y estaba lleno de sangre, pero yo no lo toqué. Estaba el dinero de mi hija tirado. Levanto la sudadera y empiezo a correr, y fue así como empezó el infierno. Subo a gritarle a la gente que venga, a mis vecinos cercanos. Un joven me dice, Lore, ven, ya hablé a las patrullas, quieren datos. Me metí a su casa y hablé y les dije, así y así, mi niña, 12 años, encontré la sudadera, un cuchillo, su dinero, pero Fátima no está. Ya van, señora, a ayudarle. Me salí. Cuando vengo corriendo, por tercera vez vengo corriendo, ya venían vecinos que gritaban, ¿por dónde, Lore? Y mi Jime, mi Omar, o sea, mis hijos ya. Sí. ¿Por dónde, Lore? Por atrás de la casa de Luis Ángel y Misael, por la vereda, por ahí corran, por ahí se la han de haber llevado. A lo lejos yo les gritaba, yo vengo corriendo y llego a la esquina de la casa y veo salir al pelón por el barandal de herrería. No traía playera,
y traía unas chanclitas de meter, lo vi perfecto. Y dije, me va a salir por la puerta. Yo corrí hacia la puertita de palitos y dije, aquí lo agarro y me van a decir porque es Alma, ¿no? O sea, ya eran... Lo iba a agarrar, o sea, yo dije, aquí lo agarro, o sea, como sea. Pero no, el que me salió de frente fue Misael y tenía la mochila de Fátima en sus manos. Y fue cuando dije, no, o sea, no, ya. La mochila yo lo traté de agarrar, pero pues ellos, hombres drogados y todo. Entonces dije, me aventó y yo me fui hacia atrás y me caí. Yo pienso que me levanté rápido, pero el pelón nunca salió por enfrente, él brincó la cerca por atrás y se fue hacia el bosque. Misael salió y se encontraron y corrieron. Yo me levanté y corrí atrás de ellos, pero ya no los encontré. Se me perdieron entre las veredas, el bosque y todo. De regreso yo le gritaba a Fátima y bueno, le gritaba yo a mi hija que se moviera, que hiciera un ruido, que si estaba por ahí, que hiciera lo posible por hacer un ruido para que yo la encontrara. Y yo le dije, Fati, aunque sea muerta, pero yo te voy a encontrar, hija. Unos pasos adelante vi un resbalón y volví a bajar por ese resbalón porque yo dije, por aquí bajaron y yo corrí hasta allá. Y estaba la mochila de Fátima ahí. Y yo empecé a gritar y ya había muchísima gente que gritaba, Lore, por acá, ven, hay rastros de sangre, acá hay coágulos, Lore, o sea, yo escuchaba a la gente, pero me hacía, y yo dije, no, voy a subir, volví a subir. Arriba ya había policías, estaban mis hijos, mi esposo, y mi esposo me dijo, porque yo traía la sudadera, y en todo esto que yo les cuento, mi hijo Daniel nunca me dejó sola, tenía 10 años. Él lo que quería era encontrar a Fátima. Nunca, si yo me caía y rodaba, él caía y rodaba conmigo. Nunca me dejó sola. En realidad ni siquiera entiendo cómo aguantó tanto. Yo subí nuevamente y mi esposo me dijo, deja ahí la sudadera. La dejé en el lugar, pero ya había policías y les dije, aquí ya vieron que había el cuchillo y el dinero. Los rastros. Y ya me arrimé a la casa y les dije a los policías, abran la puerta, porque la puertita de madera ya la habían atorado con una cadena. Ábranla. Y Luis Ángel nos gritaba, era el único que estaba ya en la casa. Sí, los otros dos ya habían huido. Ya se habían ido, entonces nadie quería, como que tenían miedo, ya había muchísimos vecinos, muchísimos. Y yo les decía, abran, vamos a meternos, a lo mejor Fátima está dentro y necesita ayuda. Entonces quité la cadena y mi yerno y yo entramos y fue cuando nos dimos cuenta. La puerta estaba cerrada de la parte de abajo porque arriba había un pequeño cuartito. Y en 2 sillas había 2 pantalones que goteaban sangre, pero no te podías meter porque estaba atorado por dentro. Me fui por un lado por el pasillito y atrás de la casa había un bote de esos de 20 litros de pintura con agua, pero el agua estaba como cuando lavas sangre. O sea, lavas carne, o sea, ya había sangre. Había una gorra que se ve que la agarraron con su mano llena de sangre y la aventaron. Había pantalones de mezclilla y playeras llenas de lodo, de sangre, pero no estaba Fátima. Y había una mochila de la América, de esas de tela delgadita, también manchada de sangre. Los tenis, todos tenían sangre como si tú hubieras pateado a alguien y toda te hubiera salpicado. Mi yerno agarró una playera que perfectamente nos sabemos porque se las habíamos visto puestas a ellos, que era de ellos. Y la aventó hacia afuera y les dijo, ellos le hicieron algo a la niña. Acá adentro está toda la prueba. Y yo me salí y les dije, no lo dejen ir, cuídenlo y voy a seguir buscando a mi hija. Y me bajé y volví y seguía oyendo todos los gritos. Mi niño Dani nunca se separó de mí y llegamos a esa zanja porque yo ya llevaba en la cabeza que tenían lodo en los pantalones y que lodo solamente había en las zanjas inmensas que abre el agua cuando llueve, porque allá llueve muchísimo y abre unas zanjas muy grandes y como es bosque, queda húmedo y en esos lugares hay muchos veneritos de agua y hay pocitos. Y dije, en la zanja que viene desde allá arriba, donde corre el agua, por ahí.
Yo seguía escuchando los gritos de mujeres y hombres que decían, acá, Lorena. Y yo fui hacia donde estaban los gritos y mi niño atrás de mí. Llegamos a la zanja y sí, de un lado y del otro ya habían vecinos, también mis sobrinos chiquitos de la edad de mi hijo Dani, y pues las vecinas y los vecinos de los dos lados de la zanja. Y me gritaban que no me brincara, que porque me iba a lastimar. Y yo busqué por dónde entrar a la zanja y quedé de frente a un socavón grandísimo que abre el agua cuando cae, abre unos agujeros grandes y luego continúa. Y llegué y quedé así de frente a la pared del agujero y sí, había coágulos grandísimos de sangre, piedras, 3 piedras grandes llenas, o sea, llenas de sangre. Y estaba el arete de mi hija Fátima y estaba su liga del cabello, pero no estaba Fátima. La tierra de ahí es muy blanda y es negra y estaba rascada superficialmente. Yo agarré una vara y la moví porque yo misma entendí que no, o sea, Fátima, ya después supe qué fue lo que pasó ahí, pero Fátima rascó. Entonces, en ese momento que yo me di cuenta que no estaba, volteé, porque mi hijo Dani gritaba, mamá, sácala, por favor. Ahí está Fátima, su manita, su cabeza, sácala. Yo volteé y cuando yo volteé quedé de frente a la Naucalpan Toluca, como a 60 metros. Y solo alcancé a ver un tenis de mi hija Fátima y entendí perfecto que era su pie completo porque era su tino, un pedacito de su piel y su panza. Y yo pensé que le habían cortado un pie y por eso pensé que toda la sangre. Dije, ¿qué niña sobrevive a esto? Nadie. Pasé por la zanja, por llantas, por muchas ramas que había. Pasé y me seguí, me bajé y me fui a sentar a la cuneta. Vi llegar a mis vecinos que andaban del otro lado, a mi hija que andaba del otro lado con los vecinos buscando a su hermana y a mi hijo que venía corriendo por toda la orilla de la Naucalpan Toluca. En la orilla de la Naucalpan Toluca, de los dos lados, ya había federales y estatales. Y mi hija llegó y me dijo, mamá, ¿ya encontraste a la niña? ¿Sí es cierto que ya la encontraste? Y le dije que sí. ¿Y cómo está Fátima, mamá? Le digo, está muerta, Jimena. Y le señalé para arriba y mi hija se subió. Con ella venía su suegra y ella empezó a gritar, su suegra horrible. Y empezaron a echar piedras y troncos en la carretera. Llegó mi hijo Omar igual, mamá con sus amigos, ¿ya encontraste a Fátima? ¿Sí es cierto que encontraste a Tatis, a la niña? Le digo, sí. ¿Y cómo está mamá? Le dije, está muerta. Y mi hijo empezó a gritar. Los federales lo agarraron porque él dijo que habían sido Luis Ángel y Misael y el Pelón y que él no iba a dejar que esto se quedara así. Los federales lo agarraron y lo metieron a una patrulla. En eso llegaron una ambulancia de Naucalpan y otra de Toluca. Y me preguntaron, igual les señalé, y no se tardaron más de 5 minutos en bajar y decirme que lo sentían, que sí, que efectivamente ahí estaba Fátima, pero que ya no estaba viva. Que lo sentían mucho, que ya no podían hacer nada. Y se fueron. Y ahí estuvimos mi esposo y yo en la cuneta. Un tiempecito después de que estuvimos ahí, paramos un tráiler, paramos todo. No había paso, muchos de los autobuses se bajaban y se subían al lugar o se iban. Yo me subía a los autobuses y les decía que me disculparan, pero que acababan de matar a mi hija y que hasta que no llegaran a ayudarnos no íbamos a dejar pasar a nadie. Y la gente me preguntaba y yo les señalaba y muchos se subían y muchos se iban por la carretera. Un tiempecito después llegó una camioneta de judiciales y nos dijo que por favor quitáramos el bloqueo porque ya venía el forense, que ya iba a oscurecer y que iba a ser imposible sacar a Fátima de esa zanja. Y nosotros les dijimos que sí y quitamos el bloqueo. Esa misma camioneta nos dijo que por favor subiéramos con ellos arriba, que porque ya todo el pueblo los había agarrado, que ya los tenían y que los iban a matar, que se los entregáramos vivos para que pagaran lo que habían hecho. Y nos fuimos con ellos hacia arriba.
Y efectivamente cuando llegamos ya los habían rociado de gasolina y los iban a prender. Mi esposo y yo les dijimos que no, que no era castigo suficiente, que la muerte ellos no la merecían, que ellos tenían que pagar en vida lo que le habían hecho a mi niña. Y todavía no sabíamos. Solo sabíamos que habían matado a Fátima, pero no sabíamos cómo. Y ya, en eso alguien gritó, ya llegó el tercero, ya llegó José Juan a su casa, vamos por él, el pelón. Y toda la gente se fue. Ya habían prendido ropa con gasolina, ya habían hecho antorchas y se fueron. Yo no fui porque los federales me dijeron que tenía que ir a mi casa por los papeles de mi hija para ir a reconocer su cuerpo. También en ese momento llegaron del forense a pedirme una sábana, cuerdas y herramientas, como si no supieran lo que iban a hacer. No llevaban nada. Y yo les pedí a mis vecinos que por favor les dieran lo que pedían porque yo iba a ir por los papeles de Fátima. Ellos me dijeron que sí. Y ya me fui a buscar los papeles de mi hija, mientras todos los demás iban a la casa de José Juan Hernández Tecruceño, el nieto del general del ejército. Y fue así como sus mismos papás lo entregaron. Mi esposo dice que su misma mamá le dijo a su esposo, ya entrégalo, que pague lo que hizo. Y así fue como entregaron a José Juan y fue como entregamos ese día a los 3 asesinos de Fátima con todo. Estaba todo. No tenían que hacer más que vincular y sentenciar, pero ni siquiera investigaron nada y no hicieron nada. No, porque aparte la primera investigación fue no fue por las agresiones que sufrió Fátima, sino fue por una herida con las propias piedras que le hicieron a Fátima. Porque ellos, después de haberla llevado, de haberla interceptado, la llevan a ese lugar. Y ahí en el lugar pues abusan de ella. Y mira, es bien duro lo que te voy a decir. A nosotros, desde el primer momento que nos dijo el forense que a Fátima la habían picado alrededor de 90 veces. Fueron 230. Tenía 230 heridas superficiales en su cuerpo. Todas estas fueron heridas de sometimiento en el trayecto de donde ellos la interceptan al lugar donde la asesinan. Le dislocaron los hombros, los tobillos, las muñecas, le abrieron la cara y el cuello 10 centímetros, le abrieron el tórax 30 centímetros, las entrepiernas le abrieron 10 centímetros cada entrepierna. Y como Fátima no había muerto por las 230 heridas y todas estas heridas que te digo en el trayecto, le picaron un ojo y le tiraron todos los dientes. Se enredaron una cadena en la mano y le pegaron para tirarle todos los dientes a mi niña. Y le picaron su ojo. Y aún así dice el forense que Fátima fue una guerrera. A lo cual yo le dije, mi niña no fue una guerrera, era una niña. Y lo que quería era llegar a casa. Luchó por preservar su vida sin lograrlo. ¿Cómo pueden decir que fue una guerrera? No. Ellos, al final, cuando se dieron cuenta que Fátima no había muerto, le arrojaron 3 piedras en la cabeza desde lo alto del socavón. 2 de 32 y una de 36. De esa manera fue como murió Fátima. Tuvo exposición de masa encefálica. Murió por traumatismo cráneoencefálico severo y por edema. Todas las demás heridas dicen que fueron superficiales. Yo en realidad hasta la fecha no sé si mi hija tenía órganos, porque el corte que le hicieron, yo siempre pensé cuando ellos hablaban que le habían abierto el pecho 30 centímetros, que había sido el pecho. No, la herida fue en el tórax, con esas heridas que hacían nuestros antepasados en los sacrificios para ofrendar el corazón. Le abrieron el pecho de lado hacia la costilla para meter la mano y jalarlo. Nosotros no sabemos. Nunca hemos sabido si Fátima en realidad tenía el corazón. Yo pienso que esa herida fue para sacársela
lo mal que estaba el cuerpo de Fátima. O sea, de verdad tú no reconocías a la niña. No era la niña. Les costó muchísimo reconstruir la cara de Fátima y su cabeza. No nos permitieron entrar a vestir a mi hija. Desde el primer momento nos dijeron que no abriéramos la caja. Y a mí me dijeron, no entres a vestirla. No es Fátima. Porque no se parecía en nada a mi niña. Y después de esto, de todo lo que le hicieron a mi niña, y que tú te enteres en una audiencia que abusaron los 3 de mi hija, ¿sabes que empalaron a Fátima? Que la explotaron toda por dentro. Y creen que yo los voy a perdonar. Y cree el sistema que le voy a perdonar. Cree el sistema de impartición de justicia de este país que yo voy a perdonar todo lo que nos han hecho y todo lo que no hicieron en el caso de mi hija y que nos hayan cobrado la reposición del caso de José Juan con la muerte de mi hijo Daniel. Asesinaron a mi hijo. Y de verdad que he pensado mucho en que no existe la humanidad. En este país la sociedad, lejos de sororizarse y empatizar contigo, porque no lo han vivido, porque no saben lo que es esto, te critican, te señalan. ¿Cómo es posible que pintes un vidrio? ¿Cómo es posible que rompas un vidrio? ¿Cómo por qué le pones el nombre de tu hija a una estatua? ¿Tú crees que solamente es la estatua y el libro? ¿Y gritar y marchar y exigir? Yo quisiera terminar y acabar con todo. Y con todos y cada uno de los que han ejercido violencia institucional hacia nosotros. Todos esos que no han tenido ni siquiera, no hablo de un castigo, ¿verdad? Porque yo sé que no va a haber castigo. Como no lo ha habido, para mí no es castigo que ellos estén en una prisión. Para mí no es castigo que Misaela Taide Reyes haya estado 5 años en el tutelar y que en el 2022 haya quedado libre y que el Poder Judicial en su justicia restaurativa me haya dicho a mi esposo y a mí nos hayan dicho, tienen que respetarle su derecho a un proyecto de vida. Porque él ya pagó. Y se les olvidó Daniel. Tienes que respetarle sus derechos y los derechos de Fátima. Los derechos de mi niña. ¿Para cuándo? Y los derechos de todos nosotros y el por qué estamos aquí. Y el por qué seguimos luchando después de 11 años. Y el por qué tienes que luchar y 10 años después conseguir una sentencia de la Suprema Corte para que una gobernadora del Estado de México te reciba y sepa de la sentencia de la Suprema Corte y después te dé números falsos y correos falsos y no haya seguimiento de esta sentencia ni haya un plan reparatorio. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sabemos que estamos ante un Estado fallido, pero yo le pregunto al sistema y a la sociedad, ¿tú perdonarías? ¿Tú olvidarías? ¿Tú abrazarías a quien asesinó a tu hija de esta manera? ¿A quien te arrebató la vida a ti, a tus hijos y a tus nietos? ¿Tú perdonarías y abrazarías? A mí así me lo dijo López Obrador en el foro de pacificación de Tlatelolco. Cuando le hablé del caso de mi hija, estaba Olga Sánchez Cordero, Mireles, Encinas, y él bajó y me dijo, lo que tú necesitas es aprender a abrazar, a olvidar y a perdonar. Y yo le dije, porque no eran sus hijos, Señor, ¿verdad?
porque no era su hija de usted, porque vamos, que si hubiera sido su hija, ellos ya estuvieran pagando. Pero como era la mía, ¿verdad? Como ellos consideran que las mujeres, que nosotras, como somos gente humilde, somos tontas, no sabemos, no pensamos y no sentimos. ¿Qué hay después? Ya pasó Peña Nieto, ya pasó él, ya vino Claudia y seguimos esperando la justicia, seguimos pidiendo ser escuchados, pero seguimos siendo violentadas. La escucha para nosotros no existe. ¿Cuándo vamos a construir justicia si ni siquiera nos quieren escuchar? Y ve, un camino lleno de espinas. 11 años en medidas de protección. ¿Saben lo que es vivir en casas con circuitos cerrados de 8 cámaras? Ustedes en la sociedad nadie sabe. Y el dolor de tus 2 hijos. Y el dolor de ver a tus nietos que tenían 2, 3 y 4 años y ahora son adolescentes y van a la prepa y a la secundaria y te preguntan, ¿por qué yo, abuela? ¿Por qué Misael sí tiene derecho de andar libre? Y yo no te asesiné a tus hijos. ¿Por qué tengo que ir a la escuela y regresar a esta casa y estar encerrado? ¿Por qué no puedo convivir con nadie? ¿Por qué no puedo salir a andar en bici a un parque? ¿Por qué, abuela? O sea, ¿cuándo van a pensar en las víctimas colaterales, en los niños? Están olvidados en el país, estamos olvidados todos. Y además de todo, yo pregunto, ¿han escuchado hablar de la trata institucional de víctimas en este país? La ejercen perfecto en el sistema de impartición de justicia. Divide y vencerás. No. Esa es la parte de la trata institucional de víctimas, ¿no? Cuando le llegan a su lado débil a una víctima y entonces ya forma parte de este lado y tú divide y vencerás. Dificilísimo el caso de Fátima cuando nos dijeron no lo podemos clasificar como feminicidio porque no sabemos si tu hija contaba con el periodo menstrual. Una juez, una mujer. Si Fátima hubiese tenido 3, 4, 5, 10 meses y la hubiesen asesinado de esta manera, claro que era un feminicidio. A todo eso nos tuvimos que enfrentar. Janet Patiño García dejó en libertad a José Juan Hernández Tecruceño. Tuvimos que luchar para regresarlo. ¿Cómo nos lo cobraron? Con la muerte de Daniel. En este país no permiten que las mujeres ni que las víctimas tengamos tantita inteligencia y luchemos por lograr la justicia. Y no es justicia porque no es justicia. Justicia fuera que tú lograras una sentencia y que ese día que sentenciaran a quienes dispusieron de la vida de tu niña, te la devolvieran. Que te dijeran, sí señora, aquí está su hija. No va a pasar. Fátima no va a volver, Daniel tampoco. Y vamos a seguir esperando a que la presidenta nos reciba. ¿De verdad es tiempo de mujeres y llegamos todas? Me quedó claro que no. Que tenemos que seguir buscando, tocando puertas y tejiendo redes para salir de este país a dar a conocer lo que aquí vivimos, un infierno. De verdad es un infierno y no es verdad que han parado de asesinar mujeres. Nos siguen asesinando, solamente que ahora ya no son feminicidios, son homicidios dolosos, ¿no? Pero todos los días. Y no aparecen, las asesinan y las tiran como si fueran basura. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Buscar la manera de trascender, de que el mundo se entere de lo que está pasando, porque no hay justicia y nadie nos quiere escuchar. Señora Lorena, y en estos 11 años ha sido muy complicado y usted ha tenido no nada más que luchar contra un sistema, junto a un propio sistema que se encuentra lleno de corrupción, lleno de todos estos
elementos. Usted se ha tenido también que convertir en investigadora, se ha tenido que convertir en especialista y ni siquiera ha podido vivir su duelo, el duelo de la muerte de sus 2 hijos. En realidad te obligan. Y como yo siempre les he dicho, a mí me obligan. Yo no estoy aquí por gusto. ¿A qué mamá le gustaría perder a sus hijos de esa manera, verdad? Pero tampoco les voy a permitir lo que a ellos les gustaría y lo que a ellas. Que me entreguen el cuerpo, que sepulte a mis hijos y que diga, bueno, aquí se acabó. No. No. Conmigo no funciona así, con mi marido tampoco, con mis hijos tampoco. Yo quiero decirles que somos un equipo. Nosotros, mi familia, mis hijos, mis nietos, mi esposo y yo. Somos un equipo, siempre hemos estado juntos y siempre hemos sabido que lo que queremos es justicia. No queremos venganza, queremos justicia, queremos ser escuchados. ¿Quién mejor que nosotros para decirle al sistema en lo que están fallando, en lo que no hacen? Porque yo no pienso que son ignorantes, no lo hacen porque no quieren. Esa es la realidad. Pero ¿quién mejor que las víctimas, no? Y de verdad, yo no quiero hablar de más cosas como lo que se nos avecina dentro de poquito, pero en realidad yo le pido a la sociedad que nos apoye, que nos comparta, que se solidarice con nosotros, que no esperen a estar de este lado, porque en este país a cualquiera le puede pasar. Y en esta búsqueda de justicia nace un proyecto para llevar a más lados la historia de Fátima, y en esta justicia nace el proyecto Querida Fátima. Esto nació así. Nosotros ya lo habíamos platicado como familia, que nosotros necesitábamos que el caso de Fátima se supiera, no por Fátima, por todas, porque no es Fátima un caso aislado. Hay miles de casos como el de Fátima y Daniel en el país. Desafortunadamente se callan por miedo. Nosotros lo hablamos, lo platicamos, y hace unos años, en el 2017, nos habían invitado a formar parte de un documental de Centroamérica. Fue Rodrigo Reyes quien nos invitó a este documental de Centroamérica con el caso de Fátima, a lo cual yo estoy infinitamente agradecida con él. Entonces, después de este documental, él viene, lo presenta y todo, y bueno, pues continuamos con la amistad. Nosotros ya habíamos hablado entre familia. Dejamos de ver un tiempo a Rodrigo, pero de verlo, porque lo escuchábamos. Él, después de este documental, se convirtió en un muy, muy buen amigo para mi hijo Daniel. Ellos platicaban mucho. Mi hijo pues iba a la prepa. Dani dibujaba unos dibujos hermosos. Dibujaba espectacular. Y entonces empezó a hacer amistad con Rodrigo, porque yo le comenté a Rodrigo que mi hijo quería darle movimiento a sus dibujos. Entonces Rodrigo me dijo, no le gusta que hable de esto a él, pero él le regaló su primer laptop a mi hijo para que le diera vida, movimiento a sus dibujos, y Rodrigo le decía, es que eres fantástico, es que tú te vas a venir para acá, nosotros te vamos a ayudar, porque Daniel, tú tienes un futuro, eres fantástico. Y bueno, pues él hizo esto por mi hijo y tenían muy buena amistad. Cuando pasa lo de Daniel, pues Rodrigo se pone muy mal desde donde estaba, y al poco tiempo vino a México y nos citó a mi esposo y a mí. Entonces, en esta plática que tuvimos con él, nosotros le propusimos, mi esposo y yo, que nos ayudara a hacer un documental de Fátima, y pues que se pudiera hablar un poco de Dani. Y me dijo y nos dijo que sí, pero si lo hacemos en colectivo, si ustedes nos ayudan
como productores también. Y le dijimos que sí. Fue así como nació este proyecto de Querida Fátima y la colectiva Varinia, que son todos ellos, todos. Nosotros, mi esposo y yo, no sabemos nada de cine, pero todos les ayudamos y hicimos todo lo posible porque fuera algo que todos, cuando lo vieran, se quedaran con Fátima, porque habla de quién era Fátima y qué pasó después de Fátima. Y la realidad es que te digo, pues estoy muy agradecida con Colectivo Varinia, con todos los que estuvieron en la película y están y siguen estando. Estoy muy agradecida con todos ellos por haber tomado esta petición de nosotros. Y de verdad, no he conocido a nadie más sororo y empático que Rodrigo Reyes y todo su equipo. De verdad, son personas fantásticas y ahí sí te digo, si este documental, esta película triunfa, es porque nos escucharon. ¿Cómo ha sido la vida de Lorena y de su familia después de estos 2 asesinatos de tus 2 hijos? ¿Cómo has tenido que, tanto tú, tu familia, ir evolucionando, ir aprendiendo a vivir y sobre todo con una gran empatía, decir, y buscar la justicia? Pues mira, ha sido vivir con la pérdida, con el dolor, con las ausencias. Mis hijas nunca han vuelto a ser las mismas. Mi hija Jimena y Lupita, tú siempre las ves con sus caritas tristes. No sabemos, mis nietos, pues con esto que vivimos. O sea, no es vivir, o sea, no se vive. Aprendes a vivir con esto, pero no es una vida. No hay vida después de esto. Y después de toda la violencia institucional, menos. Y de verdad yo espero que el gobierno tome conciencia de lo que están haciendo con las víctimas colaterales. Yo voy a hacer lo posible porque escuchen a mis nietos, porque ellos también tienen voz, porque no es posible que todo un país guarde silencio ante crímenes, porque esto es un crimen de Estado y es un crimen de lesa humanidad y que la sociedad aprenda a normalizar que está bien que pase. No tenemos por qué. No está bien que pase, ni en Jesús y Lorena, ni en Fátima y Daniel, ni en Iker, Tamara, Mildred, Nicolás, Mateo. No tienen por qué. Son niños y les robaron su niñez y siguen en medidas de protección en casas así, mientras los asesinos en este país andan libres con sus proyectos de vida y con todos los derechos restituidos. Que no se les olvide a la sociedad en general que Misael Ataide Reyes puede andar libre, pero es un asesino. Y nunca, hasta el último día de su vida, va a dejar de ser. ¡Qué horror! Que niñas y mujeres se crucen con él sin saber el peligro en el que están. Porque ellos no se readaptan. Recuerden que estuvieron en internamiento, no en reclusión. Lorena, ¿tienes miedo? Por supuesto que no. Desde que asesinaron a Fátima y después a Daniel, no tengo miedo. De verdad que no tengo miedo y yo les he dicho, si me quieren matar, háganlo. Voy a descansar. Voy a descansar porque de verdad esto no es vida. No es vida despertarte y no escuchar a tus hijos y saber de verdad con certeza que jamás van a volver. Si tuvieras la oportunidad de tenerlos enfrente a Fátima, ¿qué le dirías? Que me perdone, que no debí de haber
perdido el tiempo haciendo una sopita para ella, que tenía que haber salido, que debí de haber estado con ella, que tal vez las cosas no hubieran cambiado, pero yo hubiera estado con ella. Que me perdone, y también a Dani que me perdone, porque de verdad que no encontré un hospital. Estos 4 no lo quisieron atender y no encontramos, se nos cerró el mundo. Y de verdad, yo lo único que quiero es que mis hijos me perdonen y que sepan, ellos saben que las promesas no se rompen, que yo les prometí que iba a haber justicia y que no voy a descansar hasta el último día de mi vida por exigirles al Estado fallido en el que vivimos y al sistema de impartición de justicia que cumplan con su obligación de dar sentencia a quienes asesinaron a Fátima y de nunca permitirles salir, y también de vincular y sentenciar a quienes asesinaron a mi hijo por omisión e indolencia. Lorena, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir esto que no es nada fácil, pero también son voces que tienen que ser escuchadas y que necesitan justicia, y que en Amordazados tienen un espacio en el que ustedes pueden llegar y pueden ocupar en cualquier momento. Esta fue la historia de Fátima Quintana, una pequeña de tan solo 12 años que fue a la escuela y ya no regresó. Hoy su familia busca y exige justicia y de que todos conozcamos la historia de Fátima. Muchas gracias. Yo soy Mariana Hernández y esto es Amordazados.